Bueno, buenas noches. El tema de hoy son las NIC 1 sobre NIC, sobre la presentación de los estados financieros. El objetivo es presentar los estados financieros con un propósito general para que sean comparables con los estados financieros anteriores de la misma empresa o con los de otra empresa. El alcance se aplicará a todo tipo de estado financiero y que sean elaborados y presentados conforme a las normas internacionales de información financiera NIC. La finalidad de los estados financieros es representar una estructura, información de la situación económica y el desempeño de la empresa, que esto sea útil a los usuarios a la hora de la toma de decisiones económicas. Los estados financieros proveen información sobre activos, pasivos, patrimonios, gastos e ingresos, otros cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo. Componentes de los estados financieros. Encontramos un balance general, el estado de resultado, el estado que presente todos los cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, políticas contables y notas explicativas. Muchas entidades, aparte de los estados financieros, presentan un análisis financiero elaborado por la gerencia en la cual describe y explica el desempeño y la situación financiera de la entidad. Consideraciones generales. Dentro de estos informes que hay que presentar son las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de manera que los estados financieros cumplan con los requerimientos del negocio. Entonces, el negocio en marcha, la gerencia debe hacer una evaluación de la habilidad de la empresa para continuar en funcionamiento. Cuando la gerencia, al realizar la evaluación, vea que hay incertidumbres, procederá a revelar los estados financieros. Base de acumulación o devengo. Salvo una información sobre flujos o flujos de efectivos, la entidad elabora sus estados financieros bajo la base del devengo. Debe haber uniformidad en la presentación. Una adquisición o desaprobación haría que la información sea presentada de forma diferente y solo si dicho cambio suministra una información fiable. Materialidad o importancia relativa a la agrupación de datos. Cada partida material que posea la suficiente importancia deberá ser presentado por separado en los estados financieros. Esto no necesita ser cumplido si la información resultante no es material. Compensación. Es importante que los activos con los pasivos, los ingresos con los gastos sean presentados por separado, salvo cuando éste sea requerido por una norma o una interpretación. La información comparativa deberá ser revelada con respecto al periodo previo para toda la información numérica de los estados financieros. Esta información debe incluirse también en el tipo narrativo y descriptivo cuando éste sea relevante para la comprensión. La estructura y el contenido. Identificación de los estados financieros, es decir, mencionar qué es si es un estado financiero de la situación financiera, si es un estado de flujo, si es un estado de ingreso, deben ser identificados y diferenciados y deben distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento y en el que conste el nombre de la empresa, si los estados financieros cubren empresas individuales o en grupo, fecha del balance general, la moneda que reporta, el nivel de presión. Estos forman parte del encabezamiento de los estados financieros. El periodo de reporte. Los estados financieros deben ser elaborados con un periodo mínimo y que será anual. La fecha del balance cambia y los estados financieros pueden ser presentados en un periodo superior o inferior a un año. Normalmente los estados financieros se preparan uniformemente abarcando periodos anuales. El balance general, distinción entre el no corriente y no corriente. La empresa debe presentar sus activos y pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas dentro del balance. Activos corrientes. Corriente cuando se espera que se pretenda vender o consumir en el curso normal del ciclo de la empresa. Todos los demás que no sean similares son considerados no corrientes. Los pasivos corrientes se clasifican en pasivos corrientes cuando se espera que sea cancelado en el ciclo normal de las operaciones de la empresa, cuando deba de liquidarse en el periodo de 12 meses,
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. Información a ser presentada en el balance general. Tenemos propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, inversiones contabilizadas, activos biológicos, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivos y otros medios líquidos equivalentes, provisiones, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos diferidos, intereses minoritarios, capital emitido y reservas. Información a ser presentada en el estado de resultado. El cuerpo del estado de resultado debe incluir las partidas que presentan los siguientes montos: ingresos, los resultados de las actividades operativas, costos financieros, participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial, gastos e impuestos, utilidad o pérdida de las actividades ordinarias, partidas extraordinarias, intereses minoritarios y utilidad o pérdida neta del periodo. Cambios en el patrimonio. Los cambios en el patrimonio de una empresa entre dos fechas reflejan el incremento o disminución de los activos netos o patrimonios durante el periodo. Eso es lo que ustedes vieron en análisis financiero, el cambio de la situación de la empresa. Un cuadro comparativo en el que va un año, los 2 últimos años, entonces mira si hubo incremento o disminuyó. Que los activos, el patrimonio, todo lo que tiene que ver con el balance. Estados de flujo de efectivo. Es útil para proveer al usuario de los estados financieros, bases para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivos y equivalentes de los efectivos. Eso es lo que nosotros le llamamos un estado de efectivo, un flujo de caja, un flujo de efectivo. Notas de los estados financieros deben ser presentadas de manera sistemática. Las notas incluyen descripciones narrativas y análisis más detallados de los montos. Entonces, en las notas financieras que vamos a colocar que el activo está representado por el efectivo equivalente del cual se dio, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces, cada cuenta va a ser, yo voy a, ahorita en Excel, un estado financiero. Entonces, de los cuales ustedes ya han visto, ustedes ya los conocen. Otras revelaciones: forma legal de la empresa, su país de incorporación, la dirección de la oficina registrada, describe la naturaleza de las operaciones de la empresa. Gracias.